Bueno, lo que vamos a continuar ahora es hablar algo de inflamación, lo grande que necesitamos para enfrentar algunos problemas que vamos a tener después a nivel de entendimiento de enfermedades fisiopatológicas. La inflamación es una alteración de prácticamente todas las fuerzas de Starling y del coeficiente de filtración por alteraciones en diferentes factores que van a influir sobre esas variables que tienen que ver con que un tejido acumule líquido proveniente de un proceso que vamos a llamar inflamatorio, cuya característica son varios hallazgos significativos. Lo primero y más grande que va a encontrar uno en la inflamación es lo que llamamos el edema. Este edema llama a explicar por qué se debe. También encuentra uno que el paciente presenta dolor, presenta rubor o enrojecimiento por vasodilatación y mayor llegada de líquido hacia los capilares, producto entonces esto de una vasodilatación arteriolar que hace que llegue más líquido, entonces eso da ese enrojecimiento, obviamente da calor, por esa misma razón, esa vasodilatación es sangre que viene circulando y aumenta el flujo de sangre al tejido, hay una pérdida de la función, en el sentido de que como hay dolor, uno trata de evitar el movimiento de ese órgano. Y el sexto signo de inflamación que se abrió recientemente es un endotelio que se vuelve proinflamatorio. Nosotros ya habíamos hablado del endotelio proinflamatorio en el sentido, en forma indirecta, porque es un endotelio que en el fondo es un endotelio disfuncional. Un endotelio disfuncional. El endotelio disfuncional, ya veremos algunas características importantes, pero entonces vamos a tratar de desglosar eso. Primero que todo, cuando un tejido se inflama, se liberan toda una serie de citoquinas y sustancias proinflamatorias que llamamos muchos de ellos autacoides, además de citoquinas que promueven también la inflamación. Y esos autacoides tenían algunas características que eran interesantes. Algunos eran vasodilatadores arteriolares y otros no eran vasodilatadores arteriolares, sino vasoconstrictores arteriolares, pero todos tenían un denominador común. Y lo que hacían en común era promover la función de GAPS a nivel venular. Obviamente, como hay disparados toda una serie de hormonas proinflamatorias, unas vasodilatadoras, otras vasoconstrictoras, el predominio que debe haber en inflamación es un predominio de las sustancias vasodilatadoras, ganándole a las vasoconstrictoras. Pero lo fundamental es que, por no decir todo, los mediadores químicos de la inflamación actúan primariamente aumentando la permeabilidad de las vénulas postcapilares, formando gaps endoteliales que son verdaderamente como huecos, ¿no?, que se amplían en el micocálice simplemente en lo que hablábamos nosotros, que era el sistema de microporos. Pero lo interesante de esto, después para hablar un poco más de eso, es que si nosotros vamos a ver la cascada bioquímica que tiene que ver con la formación de los GAPs, por ejemplo, con los GAPs que promueven la histamina, la bradykinin, la serotonina, la trombina y los leucotrienos, los tromboxanos, todos son vías que llevan a una reorganización del citoesqueleto y en el fondo llevarán a la vez a la formación de uniones GAP. Hay un denominador común si yo quisiera formar uniones GAP. Uno es contraer la célula endotelial venular, es hacer que los enlaces de actina y miosina se produzcan para formar un enlace más fuerte. Y eso hará que al contraerse deje un espacio mayor
entre el célula endotelial y la vecina. Si este era el gap normal, el microporo, al yo hacer que la actina se contraiga acá, estos microfilamentos, esto se acurruca y entonces esto va a quedar en un tamaño menor y esto va a quedar en un espacio mayor. Este es el gap venous. Eso sería por contracción del citoesqueleto. La otra cuestión es que entre célula y célula endotelial, ahí debe haber un nexo de unión entre una célula endotelial y otra, y yo trabajé a ese nivel tratando de debilitar las uniones intercelulares y lograr que se separen un poco más. Es decir, por ejemplo, yo puedo debilitar las caderinas. Una unión de una caderina con otra caderina puedo debilitarlas y hacer que el espacio sea mayor. Para eso yo puedo hacer una disrupción, daño de una unión caderina-caderina, o dañar el sitio donde se anclan las caderinas, se van anclando al citoesqueleto, que son actinas. Es una manera de formar uniones gap a este nivel sin necesidad de contracción. O también puedo hacer una contracción facilitando la unión de actinas con miosinas y que haga una contracción en el endotelio, como si fuera un músculo esteroesquelético que se acurruque, y eso ampliaría el espacio que habría entre una célula y otra. Esa es una posibilidad. Se ha encontrado generalmente, para que quedemos claros, que siempre que yo quiero alborotar esta vía, va a haber una entrada mayor de calcio. Va a haber una entrada mayor de calcio del líquido extracelular, y ese calcio se une al aumentarse a nivel intracelular con la calmodulina y va a alborotar obviamente la óxido nítrico sintetasa endotelial. Eso aumenta la producción de óxido nítrico. La producción de óxido nítrico aumenta la producción de GMP cíclico, y el GMP cíclico a nivel endotelial me va a favorecer la acción de que estimule la fosfodiesterasa del AMP cíclico. ¿Qué quiere decir eso? Que se me metió a otra vía, el GMP cíclico, a coger la fosfodiesterasa que degrada el AMP cíclico, es decir, que hace que el AMP cíclico deje de ser activo por una fosfodiesterasa, y esta fosfodiesterasa es estimulada por el GMP cíclico. Esto estimula esto y esto degrada esto en AMP, y ya eso no es activo. Entonces me lleva a una inactivación o disminución de los niveles de AMP cíclico, y si hay una disminución en los niveles de AMP cíclico hay dos problemas. Primero, el AMP cíclico actuaría normalmente para mantener, al lograr uno una inhibición de los niveles de AMP cíclico, lograría uno disminuir la acción de unas vías que tienen que ver con proteínas G monoméricas, que tienen que ver con el citoesqueleto, como son las RAP. RAP1, hay RAP2, y eso simplemente yo disminuyendo esa acción de esas proteínas G monoméricas lograría debilitar las uniones caderinas-caderinas y el desamblar los filamentos de proteínas G filamentosas, que son uniones de monómeros de actina, y eso me llevaría a mí, gracias a disminuir esos niveles, a que se vaya dañando la unión de una célula con otra célula endotelial, y se ensanche, y el sitio de anclaje, el citoesqueleto, se rompa, entonces las células se relajan y se abre el espacio mayor. Eso gracias a bloquear el AMP cíclico. Si yo tuviera niveles de AMP cíclico altos y no lo lograra disminuir con la acción de la fosfodiesterasa, quedaríamos en todo lo contrario. El AMP cíclico promovería que a nivel del endotelio venular estuvieran actuando mayor, por ejemplo, las proteínas RAP o la vía de lo que llaman RAC del citoesqueleto,
ensamblaría más bien la actina como tal y fortalecería entonces el enlace entre caderina y caderina y entre la actina sirviendo de punto de anclaje a esas caderinas. Entonces es una antiformación de gaps. Por eso es muy diciente. Todo lo que aumente los niveles de AMP cíclico en el interior de la célula es una no promoción de gaps venulares. En cambio, todo lo que aumente la promoción de PK o GMP cíclico obviamente va a favorecer la producción de formación de uniones gap. Y eso es bastante interesante porque por eso nos da una idea de que hay dos mensajeros distintos en el endotelio. En el endotelio venular entonces AMP cíclico es antiformación de gaps. En el endotelio venular el GMP cíclico es formación de gaps. Además, tendríamos también diciendo lo siguiente: al estar disminuidos los niveles de proteína quinasa A, producto de que la AMP cíclico está más bajito, la proteína quinasa A va a quedar inactivada, y al quedar inactivada, la quinasa, la cabeza ligera de la miosina, para que se junten la actina y la miosina, va a estar plenamente activada. No hay quien le fosforile a esa quinasa, la cabeza de miosina, la fosforila normalmente el AMP cíclico. El AMP cíclico la fosforila y la quinasa, la cabeza de ligera de miosina, no funciona, y entonces no hay contracción entre actina y miosina y no se acurruca el endotelio. En cambio, cuando yo logro niveles de GMP cíclico alto, producto de una entrada de calcio en el interior, producto de que se estimula óxido nítrico sintetasa de tipo constitutivo o endotelial, yo puedo participar diciendo de que va a haber unos niveles de AMP cíclico disminuidos, una disminución de la proteína quinasa A disminuida y una menor fosforilación de la quinasa de la cabeza ligera de miosina, lo que me favorecerá una contracción entre la actina y miosina y por lo tanto una mayor facilidad de que se forme esos uniones gap. También tenemos que tener en cuenta que todo lo que favorezca la vía de la fosfolipasa C, recuerden que la vía de la fosfolipasa C es generar IP3 y diacilglicerol, y el IP3 va al interior de la célula endotelial, libera calcio, y ese calcio se pega a la calmodulina, estimula la óxido nítrico sintetasa endotelial y aumenta los niveles de GMP cíclico y vuelve a repetirse el ciclo. Entonces, básicamente es una vía bastante interesante porque el inositol trifosfato puede llegar entonces a promover la formación de uniones gap. Entonces ya tendríamos un enfrentamiento claro, PKC y GMP cíclico, formadores de gap, formación aumentada, versus el AMP cíclico, que es decir, no formación de esto. Obviamente, no solo el IP3 trabajará sobre eso, el diacilglicerol que queda en la membrana también abre un aumento de influjo de calcio por los canales ROCK, que son canales de calcio específico alborotados por receptores que reciben la señal del diacilglicerol y permiten la entrada de calcio del exterior al interior, y esa entrada de calcio pues obviamente vuelve y promueve la activación de la calmodulina para que haya eso. El hecho es que eso que es a nivel molecular, nosotros tenemos que complementarlo con lo que nosotros dijimos. Bueno, ya sabemos que tenemos todo el derecho a que haya mayor formación de uniones gap. ¿Eso qué me puede explicar? Pues obviamente que la permeabilidad del endotelio venular va a estar aumentado, lo que se va a reflejar con un coeficiente de filtración, correcto, que filtra más.
porque la permeabilidad, por ejemplo, hidráulica, que llaman LP, pues pasará más agua, pero también pasará más proteínas y por lo tanto el sigma, que es el coeficiente de reflexión, disminuye porque se pueden fugar más. La permeabilidad del agua, que lo llaman LP, permeabilidad hidráulica, también aumenta. El sigma, que es la reflexión, disminuye porque cada vez no rebotan menos, sino que pasan más fácil. Y lo que veíamos por acá, vamos hablando, que ya lo habíamos enfatizado, pero que es importante irlo viendo. Cuando nosotros vamos a la formación de un edema, vamos a ver cosas interesantes. Acá, mire esto, alfa 2, beta 1 integrina, unión al colágeno, mire este fibroblasto, con estos tentáculos comprimiendo la red de colágeno para que la presión intersticial de acá, para que el líquido no salga disparado. La inflamación, ¿qué ocurre? Rompe estos enlaces de alfa 1, alfa 2, beta 1 integrina, este espacio se aumenta, el líquido en un espacio mayor hace que la presión intersticial caiga y entonces la presión intersticial, que es una fuerza hacia adentro, al disminuir promueve la formación del edema. Como hay poros más grandes, también las proteínas se fugan del plasma al intersticio y la concentración de proteína en el plasma disminuye. La concentración de proteína en el plasma disminuye y obviamente la concentración de proteína en el intersticio aumenta. Porque aunque sale líquido, hay que saber que no es lo mismo. Si yo tengo aquí 7 gramos por decilitro, o sea, en 100 mililitros 7 gramos, y aquí tengo 3 gramos por decilitro, que es la del intersticio, 30 gramos por litro. Mire, yo saco aquí 100 mililitros, saqué 100 mililitros de acá para acá, y ya voy a mezclarlo 7 gramos acá por decilitro, más 3 da 10. Si yo promedio esos dos, da una concentración de 5, ya soy más alto que antes. Si yo promedio estos dos, quedarían 10 gramos por 200 mililitros, lo que daría por decilitro una concentración más alta que los 3 gramos iniciales, ¿correcto? Entonces, pues eso quedaría por 10 gramos por 2 decilitros, que serían 200 mililitros. Y obviamente por cada 100 ya va a quedar una concentración más grande. 7 gramos por decilitro más 3 gramos se tiene que equilibrar en un valor intermedio, lo que hace que a pesar de que salgan proteínas de acá, la presión oncótica de las proteínas del intersticio aumenta, así salga líquido, porque está saliendo líquido a una concentración más alta. Y esa es la razón de que la presión oncótica del intersticio esté disminuida. Aumentada, disminuida acá y aumentada, perdón. Aquí sí hay un error que corrijan, que lo escribí mal en el tablero, que era como salió una concentración más grande de proteínas, pues eso va a haber ahí un aumento de la concentración de proteínas del intersticio, así salga agua. Entonces eso es muy interesante, el coeficiente de reflexión de ósmosis de las proteínas, ya lo vimos, está ahí. Y lo otro es que por la vasodilatación, pues hombre, la presión capilar está aumentada. Entonces tenemos ahí presión capilar, presión de líquido intersticial, presión oncótica de proteínas del plasma, presión oncótica del intersticio. Aquí están las 4 fuerzas de Starling. Y esto tiene que ver con KF, que tiene que ver con mi permeabilidad. Y permeabilidad que al agua lo llamo LP, permeabilidad hidráulica. Y permeabilidad, en el caso de las proteínas, que es lo que nos separa en concentración importante entre el plasma e intersticio, lo vamos a llamar pi, plasmática, que en este caso, si pasa fácil o no, lo vamos a llamar coeficiente de reflexión. Recuerde que un coeficiente de reflexión de 0 es aquel que pasa muy fácilmente al otro lado. Coeficiente de reflexión de 1 no pasa ninguno, y normalmente las proteínas tienen coeficiente de reflexión de 0.8 a 0.9. En este caso, entonces, lo que estamos haciendo es disminuir el coeficiente de reflexión para que salgan mayor proteínas y puedan explicar la concentración de proteínas aumentada en el intersticio. Esa concentración en la que nosotros hablamos, que depende de que pueda o no hacer la formación de edema. En algunos textos dicen que transudado o exudado es mayor de 15, otros de 30, de 3 gramos
o de 1,5 gramos por decilitro. Ese valor es más informativo, no es tan importante como entender el hecho de que si sale a partir de una salida X mayor de proteínas en el intestino, eso forma un gel que no deja desplazar bien el líquido, es lo que no deja hacer fobia. En cambio, cuando la concentración es más bajita, eso puede desplazar el líquido fácilmente y uno puede formar fácilmente el edema con fobia.